Tengo 71 años. Y hay palabras que escuché hace 2 años que viven en mí de una manera que no sé si alguna vez encontrarán el lugar adecuado donde descansar. Palabras que me dijo Carmen, mi mejor amiga durante 45 años, en los últimos días de su vida, cuando ya sabíamos ambas que le quedaba poco tiempo. Cuando las conversaciones entre nosotras tenían esa textura particular que tienen las conversaciones al final, más lentas, más pesadas, más conscientes de su propio valor. Y ella me tomó la mano y me dijo algo que yo no esperaba, algo que no supe cómo recibir en ese momento, y que 2 años después de su muerte todavía no sé completamente cómo sostener. Porque lo que me confió en ese lecho de muerte no fue una pequeñez. No fue la clase de secreto que se guarda por vergüenza menor y que al revelarse resulta comprensible. Fue algo que tocó el centro de nuestra amistad de 45 años, que hizo que yo mirara hacia atrás en décadas de historia compartida con preguntas que no existían antes. Y la crueldad particular de una confesión hecha al morir es que la persona que podría responder esas preguntas ya no está. Que Carmen se fue y se llevó la posibilidad de la conversación que yo necesitaba, y me dejó con sus palabras y sin ella, con el peso de lo que dijo y sin la posibilidad de preguntarle por qué lo dijo, si se arrepentía, qué quería que yo hiciera con esa información, si me la dijo para liberarse ella o para darme algo a mí. Y tengo que vivir con esa imposibilidad de manera permanente. Carmen y yo nos conocimos a los 26 años, en circunstancias tan ordinarias que siempre nos reímos de ellas cuando las contábamos, en la sala de espera de una clínica dental. Ambas llegando tarde, ambas un poco exasperadas, y una conversación que comenzó como la clase de intercambio que se tiene con extraños en salas de espera y que nunca termina de ninguna manera particular, se convirtió en un intercambio de teléfonos, en un café la semana siguiente, en la amistad más larga y más cercana de mi vida adulta. Atravesamos juntas 45 años de cosas que solo puede atravesar alguien que está realmente presente en tu vida. Matrimonios y divorcios, hijos naciendo y creciendo, enfermedades propias y de personas amadas, pérdidas que nos dejaron marcadas, alegrías que no habrían sido iguales sin compartirlas. Y yo la consideraba no solo mi mejor amiga, sino una de las personas que más genuinamente me conocía en el mundo. Alguien ante quien no necesitaba construir versión alguna de mí misma, porque la versión real ya era suficiente y era querida. Y esa sensación de ser completamente conocida y completamente aceptada es uno de los regalos más raros que da la vida, y yo lo atribuía enteramente a Carmen. Lo que me confió en su lecho de muerte involucra a alguien más además de ella, y por respeto a esa persona, no voy a dar detalles específicos que permitan identificarla, pero diré que la confesión reveló que durante una parte significativa de nuestra amistad, Carmen había sabido algo sobre alguien cercano a mí, algo que me afectaba directamente, algo que si yo hubiera sabido, habría cambiado decisiones importantes que tomé en aquellos años, y que Carmen eligió no decirme, eligió guardar ese secreto, eligió priorizar algo o a alguien por encima de mi derecho a saber lo que me concernía. Y cuando me lo dijo en ese hospital, con la voz que ya tenía el peso de quien sabe que está usando sus últimas fuerzas, yo no supe qué cara poner. No supe si tomarle la mano más fuerte o soltarla. No supe si decirle que estaba bien o decirle que no lo estaba. Y opté por el silencio, porque el silencio era lo único que podía sostener en ese momento, sin mentir ni herirla en sus últimas horas. Y ese silencio mío, esa gentileza final que le ofrecí, es también algo con lo que convivo, porque significó que nunca le dije lo que sentía realmente, que se fue sin escuchar mi respuesta verdadera, y no sé si eso fue un regalo que le hice o una deuda que me quedé debiendo a mí misma. Las preguntas que llegaron después de su muerte, en el duelo que se volvió inmediatamente más complejo de lo que habría sido sin la confesión, fueron múltiples y circulares y sin respuesta posible. Y la primera y más urgente fue: ¿por qué me lo dijo? Porque hay 2 interpretaciones posibles de una confesión hecha al morir,
y ambas son verdaderas en cierta medida. La primera es que me lo dijo por mí, porque consideró que yo merecía saber la verdad antes de que fuera imposible escucharla de sus labios, porque su amor por mí incluía la honestidad aunque llegara tarde, porque quería que yo tuviera la información aunque tenerla fuera doloroso. Y si esa interpretación es correcta, entonces la confesión fue un acto de amor aunque tuviera la forma de una herida. La segunda interpretación es que me lo dijo por ella, porque necesitaba morir habiendo dicho la verdad, porque el peso de cargar ese secreto durante años era insostenible cuando la vida se acortaba, porque la confesión era su manera de llegar al final con algo parecido a la paz. Y si esa interpretación es correcta, entonces la confesión fue principalmente un acto de alivio propio que me transfirió a mí el peso que ella ya no quería cargar. Y no sé cuál de las dos es más verdadera. Sospecho que ambas son verdaderas simultáneamente, que Carmen tenía razones mezcladas como las tenemos todos cuando hacemos cosas difíciles, y que esa mezcla no la convierte en mala persona, pero tampoco convierte la confesión en algo simple de recibir. La segunda pregunta fue sobre los 45 años de amistad y sobre qué hacer ahora con ellos, porque la memoria de una relación es algo que vive en quien queda, y yo soy la única que queda. Y la memoria que yo tenía de nuestra amistad era completa y cálida y llena de gratitud. Y ahora esa memoria tiene una sombra que no tenía antes. No porque los momentos buenos hayan desaparecido, sino porque el contexto en que ocurrieron se modificó. Porque algunos de los años en que esos momentos ocurrieron son también los años en que Carmen guardaba el secreto que me concernía. Y saber eso cambia algo aunque no pueda precisar exactamente qué. Es como descubrir que en una fotografía que creías conocer completamente, hay algo en el fondo que no habías visto. Algo que no invalida la fotografía, pero que sí modifica la experiencia de mirarla. Y no sé cómo mirar los 45 años de nuestra historia con la misma libertad de antes, porque ahora hay algo en el fondo que no puedo ignorar, aunque no siempre sepa exactamente qué hacer con ello. La tercera pregunta fue sobre el silencio que guardé en el hospital, sobre si fue lo correcto, sobre si Carmen merecía mi respuesta honesta, aunque esa respuesta fuera difícil, sobre si al protegerla en sus últimas horas la privé también de algo que ella tal vez necesitaba escuchar. Y esta pregunta me tortura más de lo que podría esperarse, porque no tiene respuesta correcta, porque cualquier respuesta que yo hubiera dado habría sido simultáneamente justa e injusta. Habría sido al mismo tiempo lo que ella merecía y lo que yo no podía darle en ese momento sin hacerle daño en sus horas finales. Y el resultado es que me quedé con mis palabras guardadas, con mi respuesta verdadera que nunca se dijo, y que esa respuesta vive en mí como algo inconcluso que no tiene a dónde ir. La cuarta pregunta es filosófica, y es la que más me ocupa cuando me permito pensar en todo esto con calma. ¿Qué le debemos a la verdad cuando estamos muriendo? Porque hay una tradición de las confesiones al final de la vida. Una idea de que la muerte acerca a la honestidad, de que al final decimos lo que durante la vida no pudimos o no quisimos decir. Y esa tradición tiene algo verdadero, pero también tiene algo que no siempre se examina. Que la verdad dicha al morir llega en condiciones que hacen imposible la conversación real. Que la persona que la recibe no puede preguntar, no puede responder con tiempo, no puede procesar en compañía del confesor porque el confesor está a punto de no estar, y que por lo tanto la confesión al morir es en cierto sentido una forma de comunicación asimétrica, en la que una persona descarga y la otra recibe sin posibilidad de diálogo real. Y me pregunto si esa asimetría debería hacernos más cuidadosos sobre qué confesamos al morir. Si el alivio propio de decir la verdad al final justifica siempre el peso que esa verdad le deja a quien queda. El duelo por Carmen ha sido diferente al duelo que habría sido sin la confesión. No más intenso necesariamente, sino más complejo, porque tiene capas que el duelo ordinario no tiene. Hay el duelo por la persona, que es real y profundo y que no desaparece por lo que confesó. Hay el duelo por la versión de la amistad que yo creía que era, que existió de una manera diferente a como yo la entendía.
Hay el duelo por las preguntas sin respuesta que se acumulan sin posibilidad de resolución. Y hay algo más difícil de nombrar, que es el duelo por la conversación que nunca tendremos. Por la posibilidad de entendernos o de no entendernos, que la muerte cerró antes de que pudiéramos intentarlo. Y procesar todo eso simultáneamente ha sido uno de los trabajos más agotadores y más solitarios de estos 2 años. Lo que esta experiencia me ha enseñado sobre la amistad es algo que no habría querido aprender, pero que no puedo ignorar. Que incluso las amistades más largas y más cercanas tienen dimensiones que no conocemos completamente. Que la persona que crees conocer más profundamente